Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio con la exposición del grupo número 3. Ya estamos observando en nuestra pantalla el nombre de la obra y sin más preámbulos, pues dejo a los compañeros del equipo. Así que adelante, chicos. Buenos días, maestra y compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre La mujer habitada de Gioconda Belli, en donde la protagonista, tras terminar sus estudios de arquitectura en Europa, emprende su camino como mujer independiente, pero sus planes cambian cuando conoce a Felipe y se une a las luchas populares y los movimientos de la liberación de la dictadura de su país. Vaya, señor, disculpe el avión que está pasando. A mí me toca la reflexión y dice, en la vida siempre pasamos por etapas difíciles que nos llevan a evolucionar. A mí me gusta esta reflexión porque para empezar se adapta en la obra de lo que pasó Lavinia y que fue evolucionando a medida que le pasaron ciertos acontecimientos, pero también se puede aplicar a nosotros, ya que al final los problemas que vamos pasando nos van forjando y nos van haciendo mejores personas y nos van fortaleciendo. Entonces, eso quería comentar. Buenos días a todos. Yo realizaré la lectura mecánica de un fragmento de la obra La mujer habitada. El discurso ensalzó las cualidades de las damitas, cuyos nombres junto a los de sus respectivos padres fueron leídos con aplausos. Ahora las nombrará una a una, se dijo Lavinia, recordando cuando ella fue una de las nombradas. La espera en el tocador de señoras, en lo alto de la escalera, a que anunciaran su nombre, para bajar mientras la orquesta tocaba La vida en rosa. No hubo puente en la piscina esa vez, afortunadamente. Ahora el presidente, con aire teatral, apoyado por el redoble del tambor de la orquesta, anunciaba a la primera debutante, la novia del club, Patricia Vilón. La recordó bulliciosa en los corredores del colegio, entre las niñas menores que ella. La muchacha apareció en la pasarela con un vestido de brocado blanco cargado de chaquiras y lentejuelas, con una rosa en su pelo castaño, caminando por el puente cual si se sintiera Miss Universo. La orquesta explotó con la gran marcha de Aida, de Verdi, sobre los aplausos de los asistentes. Con la mano extendida, el presidente esperaba a la novia, en el extremo final de su recorrido. Con una sonrisa de satisfacción e importancia, la tomó del brazo y la colocó a su lado, en un semicírculo formado por los padres de las otras muchachas. Murmullos y aplausos acompañaban la aparición de aquellas visiones blancas y vaporosas, de flores en el pelo, que iban colocándose al lado del presidente y la novia. Sara y Adrián aplaudían y comentaban. Ella también aplaudió, recordando las instrucciones de Sebastián de mostrarse feliz, como pez en el agua. Ese había sido su ambiente, después de todo, aunque ahora se sintiera fuera de lugar. El sentido del absurdo la envolvía, provocándole ganas de reírse del rito de iniciación de aquellas vestales consagradas al lujo y a la perpetuación de la especie. Íntimamente la reconfortaba su decisión de unirse al movimiento, de alejarse de ese espectáculo. Era imposible estar allí y no darse cuenta del desatino de aquel país, donde la opulencia podía coexistir tan impunemente con los extremos de la miseria, ignorándola. Ignorando los campesinos lanzados de los helicópteros por colaborar con la guerrilla, los alaridos de los torturados en los sótanos del Palacio Presidencial. El baile se iniciaba. El presidente tomaba del brazo a la novia, avanzando hacia el salón de baile, iniciando el revoloteo en las vueltas y revueltos de un vals, al que se iban uniendo el resto de los padres con los debutantes, entre aplausos y sonrisas de labios coloreados, murmullos de contento, comentarios sobre quién era la más linda, quién llevaba el vestido más elegante. Los invitados se levantaron de sus mesas, formando un semicírculo alrededor de la pista donde bailaban las protagonistas del acontecimiento social más destacado del año. Muy bien, perfecto. Ya tenemos las primeras 3 partes que le corresponde en la agenda al grupo. Muchas gracias, bueno, tanto por la presentación, la reflexión y la lectura mecánica. La lectura mecánica, quieras o no, nos sirve para darnos una pauta más o menos de saber cómo está redactada la obra, cuál es el estilo, cuáles son las palabras, cuál es el lenguaje
que se emplea, porque obviamente cada una de las obras es distinta. Entonces, vamos a dar inicio ya con la exposición como tal de los elementos de la obra y vamos a partir con los contextos y eso nos va a ayudar Gabriel a explicarlos. Hola, señor, ¿se me escucha? Hola, hijo. Sí se escucha. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre los contextos. Primeramente, el contexto histórico. La obra transcurre a inicios de los 70 en Paguas, un país ficticio creado por la autora, donde se vive bajo la dictadura del Gran General. Paguas es un país de contrastes, donde una parte se encuentra sumida en un ambiente de pobreza extrema y temor al régimen, y la otra parte está repleta de lujos, grandes residenciales y riquezas de la alta aristocracia. Esto más que todo se refiere porque, como dice ahí, Paguas es un país creado por la autora, pero en realidad esto se basó en la dictadura de Nicaragua por la familia Somoza. Y lo trata de ambientar en ese suceso más que todo el autor. Luego está el contexto social, donde aquí existe una clara división de las clases sociales: los obreros pobres, reprimidos, y los aristócratas y grandes empresarios y funcionarios del régimen autoritario. Esto es porque en la obra yo logré identificar como una muy clara división de la clase alta y la clase baja, porque estaban los edificios lujosos y todo eso, y después se podía presentar en la obra pues, como poblados que era lo más pobre posible, gente descalza y todo ese tipo de cosas. Entonces sí se notaba una gran diferencia de clases. Luego está el contexto político, donde Paguas está bajo el control del régimen del Gran General. Su gobierno actúa con violencia, represión e injusticia, por lo que hay un ambiente de tensión y miedo en torno a la política. Ante esto surge el Movimiento de Liberación Nacional, el principal opositor de la dictadura que busca luchar por la libertad, la justicia y mejoramiento de la dinámica del país. Y por último, el contexto económico, donde aspectos relacionados con el dominio de la economía se pueden ver cuando se hace mención de la empresa privada, los bancos y la empresa incluso donde trabaja Lavinia, ya que esta clase alta es propietaria de empresas y también está el régimen militar, que también intenta impulsar sus propias empresas para competir con la aristocracia. Y esto se ve más que todo con lo del Gran General, de que quiere hacer como tener el mayor control de todo, e incluso se pone a pelear con las grandes fábricas y todo eso, y también se menciona en varias partes de la obra. Y solo eso. Muy bien, Gabriel, me parece bastante acertada la explicación. Qué bueno que ya de una vez retomaste elementos de la obra. Ese es el objetivo, que nos demos cuenta o que procuremos enlazar elementos del contexto real, ¿sí? De la época, pero que también los retomemos de una vez o que lo podamos ejemplificar con obras, con elementos específicos de la obra. Ahora bien, Gabriel, de los cuatro contextos, bueno, social, político, económico y religioso, si te pidiera que colocaras en escala de cuál se observa más a cuál se observa menos, porque de los cuatro hay definitivamente, pero ¿de cuál consideras o de cuáles contextos consideras que se ve un poco más llena la obra en cuanto a sus acciones y de cuáles se ven menos? Según tu perspectiva, por supuesto, y tu lectura. Yo, sin ninguna duda, el que pusiera primero fuera el social, porque a cada rato en la obra se habla de la gente que tiene como desventajas de donde nació y todo ese tipo de cosas. Luego pondría el político, porque casi la obra se trata de lo que está haciendo el Gran General, pero en sí yo el social y el político los pusiera a los dos en un primer lugar, pero si me tuviera que quedar con uno, me quedaría con el social. Luego pusiera el económico y por último el histórico. Muy bien, me parece. Y de la religión se menciona algo, Gabriel? De la parte del contexto religioso. Sí lo menciona, pero es como ciertas partes, porque no es que a cada rato estén diciendo, por ejemplo, bueno, tal vez en las partes de Itza, tal vez solo en esas partes donde tal vez se pudiera mencionar mucho de lo de los dioses de ellos, y mencionar muchos, pero así lo que es en la parte de la viña, son muy poquitas las veces donde se menciona
a Dios o las creencias que tienen las personas. Muy bien. De hecho, sí, tenés toda la razón. En la parte del contexto religioso sí se pueden observar algunas alusiones a dioses, pero está más orientada a la parte de Itzá, definitivamente que sí, porque obviamente ya nos vamos a dar cuenta cuando ustedes nos hablen de los personajes, quién fue Itzá, de dónde venía y por qué en el lado de ella o por qué en la historia de ella o en la parte de ella se observan más alusiones a sus dioses. Así que vamos a pasar entonces al punto número 2, que es la biografía de la autora. Nos damos cuenta que tenemos a una mujer, en este caso, que escribe esta obra y con eso nos va a ayudar Rebe, por favor. Se me escucha, ¿verdad? Sí, hija, se escucha. Vaya, Gioconda Belli es una señora nicaragüense que nació en el año de 1948. Ella era de una clase social alta y por ello tuvo buenos estudios, estudió en Europa, estudió también en Estados Unidos, estudió periodismo y publicidad. Ella empezó a escribir y a publicar poesía y eran como poemas controversiales por algunos temas que ella tocaba, porque hablaba, eran poemas, perdón, que hablaba sobre el erotismo, el feminismo, el placer sexual, la belleza de la maternidad y la sensualidad. Tiempo después, ella empezó a escribir también novelas, que escribió su primera novela, que es el libro de ahora, de La Mujer Habitada. Ella se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional en el año 70 y era una organización clandestina que quería derrumbar a Anastasio Somoza. Entonces, aquí se ve también que la obra que ella escribió de La Mujer Habitada se basa bastante en su biografía. Muy bien. Si se fijan, y eso creo yo que es un común denominador, siempre en los datos biográficos o en los elementos de la vida de los autores hay un rasgo o hay algo que hace que se decanten o se inclinen a escribir cierto tipo de literatura. En este caso, ya escuchamos la parte que Gabriel decía respecto a los contextos y que si tuviéramos que colocar en orden de los que más se pueden evidenciar en la obra, tenemos el contexto social y el político, y nos damos cuenta también que Gioconda Belli estuvo inmersa en esta parte, su ideología, la parte de su posición política o la parte del bando que ella apoyaba o la parte del bando que ella reprobaba, pues también se puede observar en el transcurso de la obra. En el caso de Gioconda Belli hay muchos, o bueno, tiene varios libros y varios de ellos, como decía Rebe, incluyendo, bueno, libros y poesía, en algunos lugares pues fueron criticados o casi que censurados por la manera en la que abordan ciertos temas que se han considerado o que a veces se toman como temas tabús, ¿verdad? Que uno dice, no hablar de esto o poner la perspectiva de una mujer hablando de estos temas y de manera tan abierta o de manera tan explícita, pues obviamente escandalizó en su momento y es por esta razón que hay muchos libros de ella y muchos poemas que han sido censurados, han sido criticados y que obviamente pues tiene que ver y es parte del estilo de ella y de la forma en la que ella quiere expresar lo que piensa, lo que siente y obviamente pues también no dejarse censurar o que por ser mujer ella va a dejar de retomar o va a dejar de escribir ciertos contenidos. Entonces es muy interesante en el caso de la vida de Gioconda Belli, nos vamos a dar cuenta también que en la obra pues tiene que ver mucho la parte del papel de la mujer en la sociedad, que muchas veces hemos tenido o muchas veces se tiene la idea que el que tiene el dominio, el manejo es el hombre. De hecho, en las dos obras anteriores nos hemos dado cuenta que los protagonistas son hombres. En el caso del túnel, pues estábamos en una situación totalmente contraria u opuesta a lo que vamos a intentar o algunos de los temas que vamos a ver en esta obra, porque ya sabemos que en el túnel, pues el personaje principal, en este caso Juan Pablo Castel, era un hombre posesivo, era un hombre dominante, era un hombre celoso y que a la hora de la hora pues termina siendo una acción totalmente ilícita, comete un feminicidio y nos damos cuenta entonces que el machismo ha sido una ideología que ha predominado tristemente
a lo largo de muchos siglos atrás. Entonces, vamos a ver si es que esta obra puede de alguna manera reivindicar el papel de la mujer, tanto desde la perspectiva de que la escritora pues, es una mujer, obviamente, como también desde la perspectiva de las protagonistas, de los personajes que vamos a ir dándonos cuenta que aparecen. Vamos entonces al siguiente punto, que se aborda el punto 3 y el 4 de una vez. Título, primera edición, editorial, género y subgénero, eso nos lo va a explicar Iris. Bueno, tenemos producción literaria, no sé si Rebe la iba a mencionar o solo la vemos. Como usted guste, solo ahí está. Vaya, Rebe, si querés mencionarlas para que tengamos una idea más o menos de los títulos. Vaya, tiene sus líricas, que son estos libritos, sobre la grama, línea de fuego, truenos y arcoíris, amor insurrecto y de la costilla de Eva. Ya los libros de narrativa sería La mujer habitada, que es el que estamos ahorita estudiando, Sofía de los presagios, Waslala, Memorial del futuro, que esa es una obra futurista, El país bajo mi piel, El pergamino de la seducción, El infinito en la palma de la mano. Y ha ganado varios premios, como se ve aquí, que sería el premio de la poesía en la Universidad Nacional, premio Casa de las Américas, premio Anna Seghers de la Academia de Artes de Alemania, premio a la mejor novela del año y premio Biblioteca Breve. Muy bien, si se fijan en esa, bueno, de hecho ellos han retomado la parte de la producción literaria, eso, quieras o no, nos hace a nosotros tener una idea del impacto de las obras o de la cantidad de obras que haya producido. Esas son las más conocidas. Igual la parte de los premios, a veces uno puede pensar o decir, no, pero escribir un libro cualquiera puede, cosa que tampoco es cierto, ¿verdad? Cosa que tampoco es verdad, decir así nomás, voy a hacer un libro y ya me va a salir y voy a hacerme famosa o famoso o lo voy a convertir en un bestseller. Aclarando que obviamente ella, pues ya tenemos fecha de nacimiento, pero Rebe, ¿por qué no nos dijiste fecha de muerte? Eh, se me olvidó agregarlo, se me disculpe. No hay problema, ¿no? No te preocupes. Lo que pasa es que no tenía que decir fecha de muerte porque pues no está muerta. Así que no tenías por qué mencionarlo. Así que está bien, Rebe, gracias. Vaya, vamos a ver Iris, punto 3 y 4. El título de la obra es La mujer habitada. El año de primera edición fue en enero de 1988. El editorial fue Seix Barral y consta de 28 capítulos. En el género y subgénero, el género es narrativo, ya que Lavinia va relatando los hechos que le van sucediendo día a día, y en el subgénero de la obra es novela de ficción, porque sumerge al lector como en un mundo mágico. Muy bien, ahora la pregunta del millón, Iris, ¿por qué la obra se llama La mujer habitada? ¿Por qué el título? Ya que tú mencionaste, pues, nuevamente el título. Porque ella, bueno, según yo, también se encuentra Itzá, donde Lavinia va contando que le va sucediendo como una historia igual a la de ella, donde Itzá pelea cuando estuvo en el tiempo de conquista con los españoles, y hay un cierto tiempo donde Lavinia también se siente caracterizada cuando ella se une al movimiento, y quizás las dos se comparen, y también porque a la misma vez va narrando la historia de Itzá. Muy bien. En cuanto al género, tú dijiste que es narrativo, ya creo que todos tenemos claro por qué es narrativo. ¿Qué tipo de narrador posee la obra? ¿Es omnisciente, es protagonista, es testigo, es múltiple? O si alguien más del grupo tiene respuesta a la pregunta y quiere aportarlo, puede hacer. En cuanto a qué tipo de narrador encontramos en la obra. Señor, yo puedo responder a la pregunta. Vale, adelante, Ángel. Bueno, de acuerdo con lo que leímos, pudimos identificar el tipo de narrador omnisciente, pero también uno protagonista, o sea, así en primera persona. El primero, el omnisciente, lo vemos cuando se está narrando sobre la historia de Lavinia, y el otro lo vemos
en la voz de Itzá, porque ella narra sobre su vida y también puede ver la vida de Lavinia, pero desde su perspectiva. Entonces son dos tipos de narradores. muy bien, Ángel. Y ahí entonces ya encontramos una diferencia o vamos notando un cambio respecto a las dos obras anteriores, porque en las dos anteriores ya recordamos o debemos saber que son narradores protagonistas en ambos casos. En este, pues ya tenemos otra perspectiva de la narración, ya no se aborda un solo tipo de narrador, sino que tenemos dos perspectivas, la perspectiva protagonista y la perspectiva del narrador omnisciente. Y en cuanto al tipo de novela, pues ya nos lo explicaba Iris. Ahora vamos con el movimiento literario, eso nos lo va a explicar Ángel, por favor. Ok, sí. El movimiento literario al que pertenece la obra, pues nosotros nos resultó un tanto complicado encasillarla en un movimiento literario fijo porque consideramos que tiene o ciertas características que no la convierten completamente en realismo mágico, pero sí encontramos las suficientes como para ponerlo bajo este movimiento literario. Bueno, y el movimiento del realismo mágico, como ya se ha mencionado en otras ocasiones, define por contar hechos reales, pero que además incluyen cuestiones maravillosas, fantásticas o irreales, y que los personajes perciben de manera natural y cotidiana. Y entre las características que encontramos es la mezcla de la magia y la realidad. En la obra lo podemos ver principalmente en el momento que la autora nos da a conocer que Itzá, que es una indígena, su alma habita en el naranjo que está en la casa de Lavinia. Principalmente al inicio de la obra se encuentra en el naranjo, pero más adelante, cuando Lavinia consume de las naranjas del arbolito, al consumir el jugo, porque ella se prepara un jugo, entonces en ese momento la esencia de Itzá también pasa a estar dentro de Lavinia, está dentro de ella y convive ahí adentro. Entonces eso obviamente es algo irreal, hechos fantásticos. El otro que podemos encontrar, la otra característica, es que en las obras producen en el lector una sensación de irrealidad, y eso es lo que se puede ver en ese hecho bastante evidente de que Itzá habita en Lavinia. Puede presentar también multiplicidad de narradores, como lo que había mencionado anteriormente, que presenta dos tipos de narradores. También las obras surgen a partir de la realidad latinoamericana. Esto a pesar de que el lugar geográfico es ficticio, pero viene siendo como una representación de Nicaragua, lo que sucedió en Nicaragua en ese tiempo cuando estaba bajo la dictadura de Anastasio Somoza. Entonces esto de cierta manera impulsó a la autora para escribir este tipo de contenido en la obra. Y por último, que se distorsiona el tiempo. En cuanto al tiempo, lo pusimos porque ya no está percibido como de una forma cronológica, sino de manera como circular que da vueltas, y esto se explica porque la historia tiende como, se puede interpretar que se repite, porque la muerte y la vida se suceden una y otra vez. Incluso hay un momento en el que Itzá reflexiona sobre su pasado y sobre la posibilidad de que ella también haya sido habitada, como lo hizo con Lavinia, pero por sus antecesores, y que también la influyeron para participar en la resistencia. Muy bien, Ángel. Muchísimas gracias por la explicación. De hecho, está bastante claro. Si se fijan, hay bastantes características. El grupo ha identificado 5 características del realismo mágico y obviamente pues ya escuchamos los ejemplos en cada una de ellas
que Ángel aplicó a la obra. Así que nos pasamos al siguiente punto, que es el número 6, la ubicación geográfica. Esa nos la va a explicar Gabriel. En la ubicación geográfica, nosotros hemos puesto 3 sitios, que son Paguas, que es donde se realiza casi toda la obra, que es donde vive la viña y los demás personajes, y donde ocurren los hechos que se van relatando en la obra. Luego está Maribios, que es el territorio donde vivía Itzá, y donde ellos combatieron con los españoles por esto de la conquista. Y como más secundario pusimos Europa, ya que solamente se menciona, no es que transcurra ahí, pero se menciona ya que algunos personajes vivieron ahí por cierto tiempo, que pueden ser Alemania e Italia. Muy bien, ahí está. Si se fijan, el nombre de Paguas es el país o el lugar que mencionaba hace un par de segundos Ángel, que es donde se desarrolla la historia y que obviamente es un lugar ficticio. Si hacemos una analogía con Cien años de soledad, pues llegamos a caer en algo similar, que en este caso hablamos de Macondo, que era la región donde se desarrollaron las acciones. En este caso estamos hablando de Paguas, pero puede ser cualquier país latinoamericano, puede ser cualquier región latinoamericana que por tomar como referencia la vida de la autora, por tomar como referencia el contexto social, político, económico, religioso, que ya también lo hemos retomado, lo hemos mencionado, pues como que se encaja o como que se decanta un poco más a Nicaragua, pero las características o los elementos que se van identificando, pues claramente podrían representar a cualquier país latinoamericano. Ahora veamos, Gabriel, se mencionan lugares específicos, así como iglesias, empresas, bares, restaurantes. Tal vez no con los nombres específicos que tengas que acordarte, pero sí se mencionan lugares específicos o solamente en las regiones grandes. Que yo recuerde, no son nombres raros, me atreveré, la realidad, que yo me recuerde no, pero no estoy seguro. Vaya, vamos a ver, ¿alguien del grupo se acuerda si se mencionan lugares específicos? Cuando digo lugares específicos, quizás no el nombre, sino que, o casas, o no sé, Yo, comunidad. señor. Vaya, adelante, Rebe. Vaya, se menciona la casa de la viña, que eso es importante, que es donde está el naranjo. Se menciona la casa que tenía la guerrilla donde se reunían, donde se reunieron antes de hacer el movimiento final llamado Eureka. Se menciona también que había un lago ahí en Paguas. La casa de los Vela, que es la que están construyendo en toda la obra. La oficina donde trabajaba la viña. También se menciona así como los barrios pobres, donde vivía la gente de escala social baja, perdón. Eso sería principalmente. Muy bien, muy bien. La idea de preguntar esto es que entremos también nosotros en una especie de contextualización de algunas cosas que ustedes van a mencionar en el argumento, pero para no verlo tan global, vaya, porque en este caso está bien, sí, Paguas, Maribios y Europa está perfecto, pero dentro de esto, ¿qué lugares? Ya escuchamos algunos lugares que son los que mencionó Rebe, que quizás son donde se dan algunos sucesos que son fundamentales. Por ejemplo, por qué podríamos decir o por qué Rebeca mencionó la casa de la viña, que es donde está el naranjo? ¿Qué importancia tiene ese naranjo? Bueno, si ya pusimos atención a lo que nos explicaba o nos decía Ángel cuando explicaba las características del realismo mágico aplicadas a la obra, pues el naranjo sí se vuelve un elemento importante, sí se vuelve un sitio de relevancia, porque a partir de ahí es que surge la secuencia de acciones que tienen que ver con Itzá y con la viña. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente punto, que es el punto 7. No sé si alcancemos a avanzar más del punto 7, pero son la parte de los temas, y los temas nos los va a explicar Rebe, por favor. Vaya, los temas principales sería la lucha por la igualdad social y la igualdad de género, que en eso se basa la obra, que la viña trataba de luchar por la gente pobre, ya que veía las injusticias que vivían
solo la gente de escala social alta tenía privilegios. O sea, ahí se logra identificar el contraste de casas, por ejemplo, que mencionaba, que eran barrios pobres, que tenían casas hechas así de tablas de madera. Dice ahí, describe el cambio de calle, que estaba en una carretera y cuando iba a una de estas casas de alguien pobre, era calle así de tierra y cosas así. Entonces, ahí está la lucha por la igualdad social, que ella luchaba por esa gente. Y la igualdad de género, que ella siempre veía que la hacían de menos en su trabajo, por ejemplo, de que ella al ser arquitecta no le dejaban como ser la arquitecta principal del proyecto, ya que no le iban a tomar supuestamente en serio, o el hecho de que el general Vela dijo que era una mujer inteligente, que eso no era común, o de que en el movimiento su propia pareja Felipe dudaba de si era capaz de estar en el movimiento o no, ya por ser mujer, o Sara de que cumplía un rol como ama de casa y Lavinia sabía que eso era como limitarse, que no necesariamente por ser mujer podía hacer eso. Entonces ahí se notan los temas principales. De ahí temas secundarios sería la dictadura, que es lo que están luchando, la dictadura del gran general, el machismo de parte de los personajes hombres de la obra que veían de menos a las mujeres y la discriminación de la gente pobre. Muy bien. En algún momento, Rebe, podríamos catalogar, porque lo que has mencionado me parecen perfectos, tanto los temas, bueno, el central como los secundarios. Y en el caso de las dictaduras, el machismo, la discriminación, se ven claramente reflejados. Y es una realidad, como yo les decía hace un par de minutos, que no está ajeno a la actualidad, pues a lo que en algún momento, tal vez ya no estamos en una época de una dictadura tan férrea como en contextos anteriores o como en años anteriores sí se dio. La parte del machismo, la parte de la discriminación definitivamente sigue estando vigente, en mayor o menor medida, pero sigue estando vigente. Ahora, Rebe, temas, por ejemplo, como el amor, ¿consideras que el tema del amor se puede evidenciar en algún momento en la obra? Como un tema secundario, obviamente. Sí, sí. Está la pareja de Lavinia y Felipe, que ellos se quieren. Y también está la parte de... Hay varias parejas en la obra, pero las principales serían esta de Lavinia y Felipe y de Itza y Yarince, que cuenta su historia en el pasado de que también eran parejas, así como repitiendo el ciclo. Entonces, sí, eso. Muy bien. Entonces nos damos cuenta también que hay temas relacionados a los sentimientos, vaya, si lo vemos así como, no desde la perspectiva que uno, ese hay que ponerse cursi, pero siempre los elementos o las obras literarias hasta cierto punto se ven influidas por ciertos detalles o por ciertos elementos que tienen que ver con los sentimientos o con la forma de ser o de actuar o de querer de las personas. Y en este caso, pues ya mencionó Rebe algunos ejemplos de parejas que se van desarrollando y que obviamente ahorita quizá no tenemos mucha idea de quiénes son y de cómo es que o cuál fue la historia de amor de estos personajes, pero lo vamos a ver en la siguiente clase. Digo en la siguiente clase porque pues ya se nos acabó el tiempo, nos vamos a quedar hasta acá. Y bueno, entonces vamos a retomar la exposición de este día a cargo del grupo número 3 con la obra La Mujer Habitada, recordando que la clase anterior ya habíamos retomado, sus compañeros ya habían explicado, ya nos habían dado su investigación y sus aportes gracias a la lectura de la obra, de los contextos, el autor, la parte del título, la primera edición, la editorial, estructura externa, el género, el subgénero, el movimiento literario, la ubicación geográfica y los temas, tanto los principales, bueno, el principal como los secundarios. Así que ahora vamos a partir justo del apartado de los personajes y con eso nos va a colaborar Ángel, por favor. Así que, adelante Ángel. Buenos días a todos. Primero voy a mencionar a los personajes principales que hemos identificado que son tres. La primera, la protagonista, que es Lavinia, el personaje principal de la historia. Pues ella es una chica
como de unos 23 años aproximadamente, y según se le describe en la obra es bastante bonito, se tiene bastante belleza, y también ella en su juventud fue a estudiar hacia Europa porque la mandaron hacia allá debido a que su familia tiene bastante dinero, pero cabe recalcar que la crianza no se la dieron principalmente sus padres, sino su tía Inés. Esto debido a que los padres parecían preocuparse más por su vida exitosa en la sociedad. Entonces ella se fue a estudiar a Europa una licenciatura en arquitectura y luego, a causa de los problemas sociales que surgen en su país, Paguas, regresa y busca trabajar ahí, pero al principio ella se encuentra viviendo en la casa de su tía Inés, que ella se la había heredado. Y al principio de la obra vemos a una Lavinia como más desinteresada de los problemas que están ocurriendo en Paguas. Y luego ella consigue el trabajo de arquitecta y comienza a desenvolverse en ese ambiente donde debe ir esforzándose por tomar un lugar sin importar que ella sea mujer, porque al principio se le complica un poco, ya que los hombres no la toman como del todo en serio, simplemente porque ella es mujer. No quieren darle mayor relevancia en el trabajo. Bueno, pues mm, luego más adelante se une al movimiento de liberación nacional, después de haber conocido a Felipe, que es otro de los personajes principales. Él es compañero de trabajo de Lavinia. Lo conoció en el trabajo y poco a poco se fueron conociendo y sintieron un sentimiento de afecto entre ellos y se convierten en pareja en la obra. Gracias a él es que se entera del movimiento. Y luego tenemos a Itza, que ella es una indígena que vive en el Naranjo de Lavinia. A lo largo de la obra relata lo ocurrido en su tiempo con los conquistadores y ayuda también o influye en Lavinia en su toma de decisiones. Luego siguen los personajes secundarios. Entre los personajes secundarios tenemos a Sara. Sara es la mejor amiga de Lavinia y también es la esposa de Adrián. Ella en la obra representa como el estereotipo de mujer que se espera en una sociedad machista. O sea, me refiero a que ella es ama de casa, se dedica a ser la esposa perfecta, todo lo que hace van como para satisfacer a su esposo y ella está a gusto con eso. Tal parece que está a gusto con eso y ella lo ve de forma natural. Es amiga de Lavinia a pesar de esa diferencia en su mentalidad. Contrastan en ese punto de vista, pero para Sara todo eso es normal y también desea ser madre. Adrián pues representa al esposo que cumple con el rol de ser proveedor en la familia. Y bueno, él hay que mencionar que durante su tiempo en la universidad tuvo ciertos acercamientos con el movimiento de liberación nacional, pero a final de cuentas no terminó por unirse durante la universidad, pero más adelante surge una situación que lo llevará de nuevo a estar relacionado con ese movimiento. La tía Inés es la tía de Lavinia y ella probablemente es quien tuvo más influencia en su vida, debido a que fue ella quien la
le enseñó a que disfrutara de su soledad, a ser una mujer independiente y que no dependiera de un hombre, y le heredó su casa para que ella comenzara a tener una vida más independiente. Luego tenemos a Lucrecia, que es la sirvienta es la criada de Lavinia. Y en el caso de Lucrecia, ella representa las sociedades más pobres, porque ella vive en un barrio de los más pobres, donde contrasta mucho con las calles llenas que están asfaltadas, ahí no está asfaltado, es de tierra, vive en una habitación en condiciones deplorables, todo bastante sin espacio, reducido, tienen pocas cosas, y hay un momento en el que ella enferma, no puede ir a limpiar la casa de Lavinia. Entonces Lavinia llega a, a casa de Lucrecia para ver cómo está de salud, porque es que no ha podido llegar. Y resulta que Lucrecia estaba muy mal de salud, muy grave, porque em, se había sometido a un aborto de forma ilegal, obviamente, porque no se podía hacer eso. Y estaba sufriendo mucho a causa de eso. Ella había decidido abortar debido a que vivía en condiciones muy malas y no consideraba indicado que pudiera traer un hijo al mundo cuando ella misma no podía sostener como quisiera su vida. Entonces, luego Lavinia la lleva al hospital y, y cuando Lavinia entra en todo ese mundo, pues se nota mucho que hay un contraste entre la vida de los ricos y la vida de los pobres. Entonces, Lucrecia representa a ese personaje, a los más aislados, a los más pobres, a ese tipo de personajes. Luego tenemos a Flor y Sebastián. Ellos dos son miembros del Movimiento de Liberación Nacional, amigos de Lavinia, y representan como la rebeldía, y también influyen mucho en la vida de Lavinia, para que con el tiempo vaya despejando sus dudas y cada vez esté más convencida de unirse al movimiento y de formar parte de ellos. En el caso de Flor, representa a la mujer independizada y que ha logrado entrar estar con los hombres, y que ella tenga un papel bastante relevante en el movimiento. Y aunque eso le costó bastante porque tuvo una etapa cuando estaba desarrollándose bastante difícil, ya que su tío se encargó de darle educación, pero cuando ella fue desarrollando fue abusada sexualmente por él. Y solamente logró escapar de eso cuando fue a la universidad, y ahí fue cuando conoció a los del movimiento, y luego me parece que era importante recalcar eso acerca de Flor. Luego tenemos a Yarinze, que es un indígena. Él fue pareja de Itzá, y era un guerrero, un guerrero que iba a luchar hasta el final contra los invasores, no iba a permitir que, de hecho, preferían morir antes que ser asesinados por uno de los españoles o ser esclavizados. Él es pareja de Itzá y la acompaña, ella lo acompaña a él para todos los combates. Luego tenemos a Julián Solera, que él es el jefe de la empresa arquitecta de Lavinia, y también es amigo de Felipe. El general Vela es un señor militar
que en la obra recientemente lo ascienden al puesto de general, y es un hombre que de cierta manera intenta competir con la aristocracia, porque hay un momento en el que la clase alta va a hacer una fiesta que es de la tradición de ellos, una fiesta en un club. Pues él decide hacer su propia fiesta, pero con los miembros del régimen. Y así se van presentando situaciones que como que quiere competir con ellos. Y las hermanas Vela, la cuñada del general Vela y la esposa de él. Y por último el gran general, que es la máxima autoridad en el régimen. Solamente. Gracias. Muy bien, Ángel, perfecto. Creo que no tenemos más que agregar de los personajes y pasamos con el argumento. Entonces, con la parte del argumento, veamos, va a iniciar Iris, por favor. Buenos días. Buenos días. Sí. La historia inicia, bueno, habla sobre la vida de Lavinia Alarcón, que es una joven que estudió arquitectura en la Universidad de Bolonia, en Italia, y es donde ella va a empezar como su nuevo trabajo, y ella se va a vivir a un país llamado Paguas, en la casa que heredó de su tía Inés. Al llegar al trabajo, ella conoce a Felipe Iturbe, que es un nuevo compañero de trabajo, quien le había dado unos planos sobre un centro comercial que se iba a construir y él quería que le diera como la opinión. Y le pidió también a Lavinia que fuera a visitar dónde iba a estar construido ese centro comercial. En esa parte también aparece Itza, que ella emerge en el árbol de naranjo y también penetra como en la historia ya en el árbol de naranjo. Luego, Lavinia va a ver la construcción en el centro comercial que queda cerca de un lago, pero ese lugar está lleno como de gente pobre y se va a construir como en un lugar de vulcanización. Entonces ella siente tristeza por toda la gente que se va a tener que ir. Y también Lavinia se preocupa por toda esta gente, pero no puede hacer nada. También aparece Itza, donde habla sobre la soledad de Lavinia, porque ella como se va a vivir a la casa de tía Inés, argumenta de que está sola, de que no tiene a nadie en la casa. Y ya después Felipe y Lavinia se hacen novios. Lavinia seguía su rutina ahí al levantarse, se hacía un café, se bañaba, se iba a trabajar, ya se había acostumbrado a su trabajo y los demás lo aceptaban a pesar de que fuera mujer. Luego se dio cuenta de que ella y Felipe tenían una gran conexión. A veces se miraban y fingían como discusiones para volverse a ver. Luego Lavinia sabía de que eso tendría que llegar a un lado. Ese mismo día en la noche, Antonio invita a bailar a Lavinia al elefante rosado y al llegar ahí se dio cuenta de que ahí estaba Felipe y se fue a bailar con él. Entonces Antonio pensó de que tenía que irla a rescatar, pero Felipe le dijo que no, que ella estaba segura, de que no se preocupara. Entonces ella bailó con él y también después de bailar se fueron a la casa de Lavinia y pasaron la noche juntos. Ya luego Lavinia visita a Sara, que siempre hace como el mismo desayuno dominguero, que eran como unos pancakes, tostadas rellenas de jalea, café y el jugo. Y
Bueno, ahí cuenta también que la relación de Sara con Adrián ya llevaba 6 meses de casados y que también ella le empieza a contar que a Felipe le gustaba hablar bastante de su pasado porque, uy, espéreme, señor. Vaya, está bien, no te preocupes. Entendemos la situación, no hay problema. Si se fijan en este caso ahorita, Iris nos está explicando bastante bien lo que está sucediendo en los primeros capítulos. Entonces, esto nos ayuda, quieras o no, para que vayamos haciéndonos alguna idea de los tipos de relaciones que se están dando entre los personajes. Vaya. Señor, si gusta, podría explicar yo mientras viene Emily. Vaya, Ah, no, dale, ya ya estoy aquí. Ya volvió. Ah, vaya, pero gracias, Ya volví. Rebe, por la intención. Muy bien, continúa, Iris. Vaya, entonces después les decía que a Felipe le gustaba hablar como de su pasado y él le cuenta que cuando él se fue a Alemania conoció a una mujer que era como su amante y su madre a la misma vez, que ella dice que le enseña muchas cosas como el idioma de la ingeniería, pero también ella misma hizo que Felipe se regresara como a su país natal. Entonces, también Lavinia al siguiente día decide hacerse como su desayuno dominguero, como ya les decía, era el pancake, las tostadas, y se sentía igual a veces nostálgica recordando esos desayunos porque no estaban como sus padres biológicos en ese momento. Y ya después, al mediodía del siguiente día, se encontró a Felipe tocando a la puerta de ella, que ya es donde empieza a surgir como la mayor trama de la historia, porque es donde atacan, bueno, ajá, donde lleva a Felipe lleva a la casa de Lavinia a Sebastián herido y él le cuenta que le habían dado una bala en el brazo. Ahí Felipe le explica que en realidad no pasaba como que full preocupado en su trabajo, sino que eh, le explica que pertenecía al Movimiento de Liberación Nacional, que era la gente que trataba de liberar al pueblo de la dictadura por medio de las armas. Entonces ella se sintió preocupada y angustiada porque no sabía en lo que se había metido, pues, porque llevó a Felipe, a Sebastián ahí a su casa. Entonces, en ese momento Lavinia no sabe qué hacer y al final decide aceptar que dejen a Sebastián en su casa, pero le dijo que no lo ayudaría más en esos temas, sino que iba a ser como la última vez que Felipe hiciera algo así relacionado al movimiento. Y ya después cuenta de que Sebastián fue herido cuando estaba con Felipe y otros 3 amigos en una casa, que alguien los delató y llegó la guardia, entonces los 3 amigos mueren. Y Felipe también se siente triste por sus amigos y donde también ya le empieza a contar a Lavinia más sobre el movimiento. Y ya al día siguiente Lavinia se va a trabajar, pero antes de eso también le piden como antibióticos para Sebastián y ella en el trabajo se siente así como que angustiada, preocupada, que no quiere que se den cuenta, que le pregunten sobre lo que había pasado el día anterior. Y es también donde ella al llegar a su casa le lleva ya los antibióticos y ya después Sebastián llora al ver las fotos de sus 3 compañeros en el periódico. Y Felipe le pide que vayan a traer a Flor, le dan la dirección, ella es como una enfermera y una amiga también de ellos. Entonces ella se dirige a los barrios como más pobres, los niños todos sucios jugando y también le da nostalgia al ver todo eso.
Entonces luego va a tocar como a la casa de donde vive Flor y le comenta la situación y después cuando ya llegan a la casa, los Felipe y Sebastián se sienten como que más aliviados porque ya saben que Flor les puede ayudar con el tema también de Sebastián y explicarle un poco mejor sobre el movimiento. Muy bien, a partir del capítulo 8, entonces, va a continuar con la explicación. Rebe, por favor. Vas a explicar del 8 al 14, Rebe, por favor. Y si tuviesen algo que agregar en el argumento de lo que los compañeros han retomado antes, lo pueden hacer también, sin problema. Vaya, Flor llegó ahí a la casa de Lavinia donde estaba Sebastián herido del brazo porque le había caído una bala porque se habían reunido con 3 personas del movimiento. Felipe y Sebastián se habían reunido en una casa para hablar cosas del movimiento, ¿no? Entonces alguien los delató y llegó la Guardia Nacional y empezó a disparar a la casa. Entonces Sebastián logró escapar con Felipe y fue cuando le cayó una bala en el brazo y fueron donde Lavinia porque era el único lugar donde podían ir y que estaban seguros, porque Lavinia al ser como de una escala social alta, pasaba desapercibido, digamos. Entonces ahí fue donde se quedaron los 3 compañeros que Felipe vio en el periódico, ya muertos, que empezaron a llorar. Entonces Lavinia le chocó bastante eso, el hecho de ver en el periódico las fotos de los 3 amigos de Felipe y pensar de que ellos habían dado su vida por una ideología, por buscar la libertad del país. Entonces ella empezó a tener dudas de que si era buena idea eso del movimiento, ¿no? Y sentía bastante curiosidad, porque se sentía como incompleta desde que vivió lo de Sebastián y que le contaron del movimiento y todo eso. Pero no podía hablar de eso con Felipe porque Felipe lo tomaba, digamos, como un tema tabú y en parte porque su machismo le impedía como hablarle del movimiento para que no se uniera, porque al ser mujer era como, ah, no, no puede, que no sé qué. Entonces, habían protestas en la ciudad porque como le subieron el precio a la leche y al transporte colectivo. Lavinia siguió con sus dudas, se sentía sola porque no podía compartir sus dudas con sus amigos porque no podía hablar del movimiento y con Felipe no podía hablar. Entonces empezó a dudar de quién era ella y cuando hablaba con Sara, que es su mejor amiga, que iban a comer juntas cada cierto tiempo, ella se sentía como que le mentía porque le decía medias verdades. No le hablaba de todo lo que hacía con Felipe, de lo del movimiento, no le contaba sobre sus dudas. Entonces se sentía triste por eso. Después recordó a Flor de que ella sí era del movimiento y decidió ir a visitarla donde ella vivía, que eran los barrios orientales, para poder así hablar con ella. Entonces llegó a la casa de ella y Flor así como se quedó impactada porque no la esperaba, pero la dejó pasar y le ofreció café y empezaron a hablar. Y Flor le contó de cómo entró el movimiento, de que ella fue criada con su tío, pero que su tío abusaba de ella a cambio de eso. Entonces ella como venganza con su tío supuestamente se acostaba con cualquier hombre. Entonces, cuando se ofreció a acostarse con Sebastián, él le dijo que no, que se debía de respetar, que si hacía eso no se estaba vengando de su tío, sino que se estaba afectando a ella misma. Entonces, ella se quedó como intrigada, ¿no? De que un hombre no accedió a acostarse con ella y tiempo después en la universidad, porque ahí se habían conocido, como que llegaron como a registrar a la gente de ahí buscando gente del movimiento y Sebastián le dio un arma a Flor de que le hiciera el favor de esconderla y que después iba a pasar a su casa a recogerla. Entonces Flor se quedó impactada de que él había confiado en ella a pesar de que ella lo podía denunciar, por ejemplo. Entonces cuando llegó Sebastián a la casa de Flor, empezaron a hablar de que porque había confiado en ella y tiempo después él le ofreció unirse al movimiento y ella accedió. Entonces fue así como ella fue parte del movimiento. Ya después, en el capítulo 9,
Felipe y Sebastián discutieron por un malentendido. Ok. Felipe se había ido a la casa de la viña como era costumbre. Era un viernes y le dejó una nota. Cuando se levantaron ya, la viña no vio a Felipe y él le había dejado una notita de que se iba a ir a trabajar, pero era asado y ella le extrañó, ¿verdad? Pero pensó que eran cosas del movimiento o algo así. Tiempo después sonó el teléfono y la viña contestó y era Sebastián preguntándole que si no sabía dónde estaba Felipe. Ella le dijo de que le había dejado una nota diciendo que iba a ir a trabajar. Sebastián se extrañó porque ellos no trabajaban los sábados, sino que se habían quedado en reunirse para ir a tomar unos tragos. Y el movimiento tenía una norma de que debían de llegar puntuales a los lugares. Y había pasado una hora y no estaba ahí Felipe. Entonces Sebastián le dijo a la viña que lo pasara a traer y que iban a ir a su casa y a esperar a Felipe una hora más y que si no, pues ya lo tenían que ir a buscar. Entonces se va la viña en su auto a traer a Sebastián y llegan a la casa y se extrañaron porque ajá, no estaba Felipe y la viña se empezó a preocupar un montón, a imaginarse lo peor. Tiempo después llegó Felipe ahí a la casa de la viña y Sebastián se quedó así como, hey, ¿qué pasó? Que no nos íbamos a reunir ahí en el hospital. Y Felipe le dijo, no, habíamos quedado en el parque. Y resulta que se habían confundido en el punto de encuentro y cada quien estaba esperándose por su lado. Entonces se empezaron como a discutir por eso, pero al final solo se rieron y se disculparon. En ese mismo capítulo, Isa, que es la indígena que vive en el Naranjo, contó de cuando ella se quería ir a la guerra porque ella podía usar el arco y la flecha. Entonces quería, al ver a Yarinze como que fuera un amor a primera vista, y habían decidido como irse a la guerra juntos y como podía usar el arco le convenía. Entonces le dijo Itza a su mamá de que le diera la bendición para poder irse a la guerra y al final su mamá accede y habían decidido entre las mujeres indígenas del pueblo en que no iban a tener hijos, porque si tenían hijos era como darles esclavos a los españoles, que eran los que les estaban conquistando. Y en el capítulo 10, la viña le habló a Flor al hospital y que quedaron en verso en la casa de Flor, porque la viña ya se había decidido, digamos, a ser parte del movimiento, ya que se sentía incompleta sin él. Y se reunieron y Flor hizo que juramentara para unirse y que tenía que ponerse un nombre clandestino para que así no la pudieran reconocer. Lavinia decidió ponerse el nombre Inés, ya que así se llamaba su tía. Entonces le tenía cariño a su nombre. Y Flor y Lavinia decidieron no comentarle a Felipe de que Lavinia se había unido al movimiento. Lavinia volvió a la casa y ahí estaba Felipe y empezaron a hablar. Y Lavinia estaba así como a la defensiva porque ya se sentía hasta cierto punto ofendida de que Felipe no le había ofrecido ser parte del movimiento. Mejor lo hizo Flor, hizo que Felipe era su pareja. Ya en el capítulo 11, Lavinia fue a trabajar como de costumbre y Julián, que es su jefe, la invocó a su oficina, ¿no? Para que hiciera un proyecto nuevo. Y resulta que le habían encargado el proyecto de construcción de la casa del general Vela. El general Vela era como uno de los ayudantes del gran general que era el dictador de ahí de Paguas. Entonces, eh, Lavinia se quedó así como impactada de que le habían dejado una tarea así, siendo ella del movimiento, era como le estaba ayudando al enemigo. Y ella se negó a ayudarles, que no sé qué, pero Julián insistió en que tenía que tomar el trabajo y dijo que le iba a pensar. Hablando después con Sebastián, con Felipe y todos ellos, le dijeron que le convenía tomar ese papel como arquitecta de la casa de ellos, porque así podían conseguir información y la podían usar tiempo después para el movimiento. Ya en el capítulo 12, Lucrecia estaba enferma. Lucrecia era la que hacía la limpieza ahí en la casa de la viña y llegaba como 2 veces a la semana. Y ella era así siempre bien puntual. Entonces, la viña se extrañó de que nunca llegaba. Entonces fue ahí a su casa porque le había notado la dirección de donde vivía. Y era así un lugar bien
bien pobre, bien todo sucio, la calle sin pavimentar. Y llegó y habían un montón de niños ahí descalzos jugando y todos se le quedaban viendo. Entonces se bajó, entró a la puerta, bueno, tocó la puerta de la casa de Lucrecia y le abrió una niña, que era la sobrina de Lucrecia, vivía con la hermana y con la sobrina. Entonces entró y vio a Lavinia ahí acostada, y estaba súper débil, con fiebre, y resulta que ella había hecho un aborto ilegalmente, perdón, y eso la había como, la estaba desangrando y ella se estaba muriendo y no quería ir al hospital porque la enfermera que le hizo el aborto le había amenazado de que si la denunciaba o algo así, le iba a hacer algo. Entonces por eso no iba al hospital, porque ahí le iban a preguntar qué le pasó y todo eso. Entonces Lavinia decidió llamarla a Flor, ya que era enfermera y en el hospital. Flor le dijo que no se preocupara, que recibían de ese tipo de casos constantemente y se la llevaron ahí al hospital. Lavinia se quedó esperando en la sala de emergencias y ahí vio a la gente como del hospital, que era gente pobre, se le quedaba viendo porque ya se notaba que era de alguien de escala social alta y andaba así bien vestida y la gente andaba zapatos todos sucios, todos deshechos. Entonces, eh, ella se sintió hasta cierto punto mal de que la gente que ella defendía y en el movimiento al pueblo la miraba de menos y que nunca le iban a aceptar por su origen, comía. Después salió Flor diciéndole a Lavinia que Lucrecia iba a estar bien, que afortunadamente ese día la podían haber salvado, que si se tardaba un día más iba a morir ella. En el capítulo 13, Sara y Lavinia se reunieron a comer como era de costumbre y Sara también era de escala social alta, igual que Lavinia. Entonces toda su vida habían asistido a tipo de fiestas, a clubes y así. Entonces Sara le comenta a Lavinia que si no quería asistir a la fiesta del Gran Club, de que era una fiesta anual y era la fiesta más importante del país, donde presentaban a las como, mujeres ya mayores de edad a la sociedad. Y Lavinia no quería ir porque hace años, desde que se independizó de sus papás, ya no iba a sus eventos, ya no los disfrutaba. Pero con Sebastián, dijo, Sebastián era como el que le ayudaba a las cosas a Lavinia, en las cosas del movimiento. Era como su mentor, algo así. Entonces él le dijo de que participara de eventos sociales para así conseguir más información del gobierno y que eso le podría servir. Entonces quedaron con Sara de que se iban a ir juntas. Ya en el capítulo 14 llegaron las hermanas Vela otra vez a seguir viendo las planificaciones de la casa y ellas le empezaron a decir como lo que querían, llevándole revistas para tomar ideas para su casa. Y ahí fue que poco a poco le fueron soltando información del general Vela, como por ejemplo de que era alérgico al polen. Entonces Lavinia se sentía realizada de que podía empezar a sacar información que le ayudaría al movimiento. Luego Lavinia pasó a recoger a Sebastián porque ella como con su auto ayudaba al movimiento a recoger a gente de vez en cuando y lo dejó ahí en un camino y él le dijo de que todas las cosas que supiera del general Vela, que las fuera anotando semanalmente y que le pasara informes de eso. Muy bien, perfecto. Creo que vamos bien. La explicación está muy, muy, muy detallada. Gracias a Iris y a Rebe, quienes nos han ayudado con las primeras dos partes, porque vamos a dividir en 4 el argumento. Y ahora nos va a ayudar Gabriel con la parte del capítulo 15 al 21. Hola, señor, ¿se me escucha? Hola, hijo, ¿sí se escucha? Ok. Bueno, entonces, siguiendo con la historia, llega el día donde se va a realizar como el baile más importante que hay. Y aquí pueden asistir como ciertos tipos de personas como que hacen como una entrevista o algo así para poder entrar, pero no podía entrar cualquiera a esa fiesta, ya que era como por así decirlo un poco más reservada. Entonces, en esta parte también
se muestra cómo los padres de Lavinia como que quieren ganarse otra vez a su hija, queriendo retomar cosas que ellos hacían. Por ejemplo, hasta pelearon por quién iba a ir con Lavinia, o sea, quién la iba a llevar a la fiesta, porque la mamá le decía siempre que ella la quería llevar, que siempre habían ido así, pero Lavinia le había dicho que no, que ella iba a ir con Sara y con Adrián. Entonces, como habían dicho, Lavinia no quería asistir a este tipo de fiestas, pero le dicen de que vaya, ¿verdad? Entonces llega a la fiesta y se encuentra con los de la pandilla, incluso se encuentra con ex compañeras que ya están hasta casadas o comprometidas o con familia. Y también se da como el acto donde presentan a las, a las nuevas señoritas, por así decirlo. Entonces, Sara y Lavinia se recuerdan que ellas están ahí y hasta se burlaban de la cara de las niñas y todo eso. Luego, se vuelve a producir una escena donde Lavinia y los padres están como peleando. Bueno, no peleando, sino como discutiendo sobre la vida de Lavinia, de cómo estaba, de la relación entre ellos también. Y Lavinia también decía de que prácticamente sus padres ya pasaban a ser personas conocidas solamente, que no le sentía un afecto que sentiría alguien normalmente por sus padres. Entonces, transcurre la fiesta, Lavinia está bailando y se presenta un personaje de un ex compañero de Lavinia, el que ellos consideraban que era inofensivo, pero eso se va a tocar un tema más después. Luego, en el siguiente capítulo, Lavinia y Flor se reúnen para hacer como el juramento para que ella entre oficialmente ya en el movimiento, y lo realizan y todo eso. Y entonces Flor le cuenta a Lavinia que ella se va a ir a trabajar clandestinamente. Entonces le dice que ella tenía miedo, que no sabía qué iba a pasar y y todo el problema. Y le dice Lavinia de que ella tenía miedo y que sabía si no la iba a volver a ver nunca más, ya que Flor para Lavinia era como alguien que ella podía confiar y era a quien le podía contar sus cosas, perdón. Y ahí dice, Lavinia se reúne con los Vela para ver los avances. Y sí, porque ella fue a la casa mientras ella va, el general Vela le pone como una excusa de que le vaya a ver lo de la armería y toda la onda. Entonces el general Vela como que le comienza a insinuar cosas, le dice que ella es una mujer muy inteligente, que es muy bella. Y ella sabía que tenía que ser lo más eficiente para poder ganarse su confianza. Entonces tenía que ser como alguien, bueno, tenía que ser profesional y decirle de que ya no podía y que si seguía insistiendo, que simplemente iba a dejar ahí el trabajo y que se lo iban a asignar a algún arquitecto más. Entonces el general Vela, ya se rinde por completo y ya. Luego, Lavinia en un fin de semana va como no sé cómo le podría decir, pero es como bueno, va a aprender a usar armas, como un entrenamiento, por así decirlo, del movimiento. Entonces, primero comienzan haciendo diferentes ejercicios, por ejemplo, no sé, de caminata, escondite y todas esas cosas que se tienen que usar para a la hora cuando ellos van haciendo sus actividades del movimiento. Y también sean como en la noche ellas hacen como guardias y toda la cosa, pero eso es un poquito más sin tanta importancia. Y luego comienzan a ocuparlo de las armas y Lavinia comienza a decirle que qué pensaría su madre sobre eso, de que ella estaba incluso disparando un arma y todos esos problemas.
Luego, el general Vela le hace como una propuesta a la viña, ya que cuando la casa estuviera completa, ellos iban a hacer como una fiesta, una tipo fiestecita. Entonces él le decía de que él quería asistir porque era alguien muy importante porque ella había construido su casa. Entonces, este, entonces viene Lavinia y le dice de que no podía asistir porque tenía un compromiso, y que si cambiaba de opinión que le llamara. Luego, Lavinia le dice a Felipe sobre las intenciones del general y se enojó. Entonces sacó como que le dijo de que le había insinuado ella. Entonces se comienza a pelear y al final se enojan entre ellos dos, ¿no? Entonces, al final la decisión de la fiesta, como Lavinia estaba en el movimiento y todo eso, era como que la tenían que tomar ellos, porque ellos siempre veían como una oportunidad de tomar información sobre Vela, algo muy importante. Y de ahí viene lo que le decía de que tomara la relación un poco más profesional con Vela. Y ya tiempo después, Felipe y Lavinia simplemente se perdonaron y ya. Luego ya estamos en noviembre, ya casi la casa se está terminando. Y Lavinia está hasta la frente de trabajo porque está muy ocupada. Luego, Lavinia va donde Adrián y le propone unirse al movimiento. Pero esto más que todo por un tipo de ayuda que le dice para simplemente que le presten su carro para ir movilizando gente de forma legal, sin ningún problema, que era muy bajo el riesgo de que algo pasara. Y Adrián le dice que sí, que está bien, que lo podía hacer. Y luego Lavinia le dice que sí, ella podía guardar armas en su casa, pero ella dice que ella no, porque Sara está embarazada y eso haría más que todo comprometerla. Y eso es lo que él no quería. Entonces, cuando ella regresa a su casa, ve a Felipe haciendo las maletas. Y esto es porque Felipe le había dicho de que esto ya se estaba tornando un poco más peligroso y que no podía seguir haciendo su rutina normalmente porque no sabía si alguien más lo estaba vigilando, de que no quería como comprometer también a la viña mucho más de lo que ya estaba porque no quería que le pasara nada mal. Entonces Felipe simplemente se va de la casa de la viña y no deja ningún rastro ni sospechas de nada. Muy bien. Gracias, Gabriel, por tu aporte para el argumento. Y bueno, con la última parte entonces del argumento nos va a ayudar Ángel, por favor. Bueno, en el capítulo 22. Bueno, antes quisiera mencionar que en todos esos capítulos anteriores ya sucedió que Itzá pasa a habitar no solamente el naranjo de la viña, sino que también habita dentro de la viña. Esto debido a que cuando la viña se hizo su desayuno dominguero, capítulos anteriores, ella se preparó un jugo de naranja y como el espíritu de Itzá habita en el naranjo, está completamente en todo, incluyendo los frutos. Y así es como pasa del jugo a habitar en la viña. Pues entonces en todos esos capítulos ha estado observando toda la vida de ella, cómo se desenvuelve, las relaciones que va teniendo con los personajes y también va como sintiendo los pensamientos y también los sentimientos que tiene la viña. Entonces al final ellas dos es como que funcionan en un mismo cuerpo, con la diferencia que Lavinia no sabe que Itza está habitando en su cuerpo. Bueno, pues a inicio de este capítulo, Itza reflexiona sobre el tiempo, recordando a los antiguos astrólogos que ellos día y noche observaban con cuidado el movimiento de los astros. Itza reflexiona que Lavinia no ha dado batallas de lanzas como lo hacían ellos,
en su tiempo, pero que sí ha batallado con su propio corazón hasta el punto de extenuarse. Itzá la observa construir cimientos sobre su propia existencia y llega a la conclusión de que ella avanza hacia el camino donde encontrará finalmente quietud en su alma. Ya en la historia, con los personajes que más conocemos, Lavinia, Felipe, Sebastián, Sebastián llamó a Lavinia para que lo fuera a recoger a cierta hora y para enseñarle una sorpresa que él tenía planeada. Pues cuando ella llegó, resultó que a quien tenía que recoger era Flor. Esa era la sorpresa, ya que Flor había pasado a la clandestinidad y Lavinia no la había podido ver desde hacía bastantes días. Lavinia, cuando la pudo ver por fin, sacó lágrimas de emoción y dejó a su amiga en el camino de los Espadillos, un lugar que Flor le dijo que por si alguna razón la seguían o algo por el estilo, Lavinia debía ir a ese lugar, ya que ahí estaría segura. Poco a poco se iba acercando algo, un suceso de mayor magnitud. Luego Isaac cuenta que Flor le recuerda a una amiga que ella tuvo cuando estaba viva, una amiga que se llamaba Mimixcoa, quien era una artista en el telar. Ella tejía mantas y su madre las vendía. Menciona que su amiga estaba destinada por su carácter grave y dulce a servir a los dioses cuando alcanzara la edad adulta, y que ella parecía siempre haber sabido su lugar en el mundo. Pero Itzá, en cambio, se resistía a las largas horas de manejar el uso o de amasar el maíz. Y por esas diferencias, bien se podría decir que existía una distancia entre ellas, pero definitivamente no era así, ya que su amiga la escuchaba dulcemente cuando le relataba sus historias, aprendiendo a usar el arco y la flecha. Mimixcoa sabía que ella iba a morir sacrificada, pero no volvería, y que no volvería a verse con Istá. Pero por otro lado, Mimixcoa eh, estaba contenta porque ella iba a vivir con los dioses. Le daba consejos sabios a Itzá y decía que siempre la acompañaría. En el capítulo 23, ya era 15 de diciembre de 1973 y la casa ya estaba terminada, la casa del general Vela. El 20 harían una fiesta de inauguración y Lavinia fue invitada a esa fiesta. Luego llegó a contarle de ese suceso a Felipe y de pronto él le dijo que no podrían almorzar juntos porque él debía hacer algo importante. Ya no lo vio ese día ni tampoco lo vio al día siguiente. Y esto provocó que Lavinia se sintiera sola otra vez. Y en cuanto a Itzá, ella recuerda las conversaciones con Yarinze, evocando viejos recuerdos juntos, haciendo un recuento de sus vidas, ya que no contaban con la certeza del futuro. Ella recuerda la mañana fresca en la que estaban cruzando un río cerca del campamento de los invasores españoles, cuando estos los emboscaron y la hirieron de muerte a ella, y al instante de haber muerto, ella se vio a sí misma flotando en el río y a Yarinze cuando logró sacar su cuerpo del agua mientras se sentía completamente devastado por la muerte de ella. Y luego de la ceremonia fúnebre, Yarinze tomó su cuerpo y la llevó al lugar donde ella ha estado aguantando por siglos, por designio de todos sus antepasados. En el capítulo 24 pasaron unos días y Lavinia se sentía siempre sola. Estaba hablando con su madre y al colgarle a ella fue a lavarse la cara. Y de pronto escuchó que alguien entró por la puerta y el sonido de un cuerpo como desplomándose. Pues asustada salió y vio que era Felipe.
Él le dijo que limpiara las manchas de sangre de la entrada porque estaba herido y desangrándose. Y le contó cómo le había sucedido eso y todo fue porque le dijo a un taxista que le diera el auto, pero el taxista pensó que Felipe le estaba robando y entonces al pensar que era un ladrón estaba armado el hombre y le disparó. Y solamente fue un error porque si Felipe le hubiera dicho que era parte del movimiento, el taxista no le hubiera disparado, ya que algunos taxistas ayudaban a los miembros del movimiento para transportarlo. Felipe le dijo a Lavinia, con las pocas fuerzas que tenía, que al día siguiente se haría el gran día en el cual el movimiento haría su jugada, la que habían estado planeando. 13 personas iban a tomar la casa del general Vela y Felipe era una de esas personas. Entonces le dijo a Lavinia que tomara su lugar. Posterior a esto, Lavinia llamó a Adrián para que le ayudara a llevar a Felipe al hospital y de pronto Felipe ya estaba muerto, había perdido demasiada sangre y había fallecido. Adrián se quedaría con el cuerpo de Felipe esperando que llegara Julián y Lavinia se fue a la casa de los Espadillos donde se reunirían para empezar el plan, ya que ahora Lavinia tendría que reemplazar a Felipe. Al llegar, ella les explicó entre sollozos y como pudo a Flora y a Sebastián todo lo que había sucedido y cómo había muerto Felipe. En el capítulo 25, Itza cuenta que luego de la muerte de Felipe, él ahora ya sabe de la existencia de ella y que ve en la sangre de la línea y que él la mirará desde el cortejo de los astros y no la perderá de vista. Itza puede sentir cómo Lavinia tuvo que contenerse todo el llanto y transformar su dolor, al igual que Yarinse ante la muerte de ella en el río. Em, Luego ya en la historia de Lavinia, accedieron en darle a Lavinia el lugar de Felipe, así que le tendrían que explicar todo lo del plan rápidamente. La misión la habían nombrado como el operativo Eureka y le explicaron cómo iba a consistir todo el plan y que tomarían rehenes de la fiesta. En el capítulo 26, Itzá recuerda los métodos y las reglas de combate que ellos utilizaban para las guerras antes de la llegada de los españoles. Ellos, los indígenas, nunca iban a la guerra por sorpresa, sino que le daban incluso tiempo al rival para preparar la defensa. Y las guerras obedecían a la voluntad de los dioses y por eso no podían darse enfrentamientos desiguales o atacar sin previo aviso. Los españoles, ellos cambiaron todas esas leyes y arrasaron con todo, matando sin piedad a los indios o usándolos como esclavos y se posesionaban de todos los bienes. Y por último, Itzá relata cómo Yarín se murió al lanzarse de un monte ante el asedio de los invasores, gritando que no lograrían poseer su cuerpo, ya que Yarín se prefería quitarse antes la vida que ser asesinado o esclavizado por los invasores. En la historia de Lavinia se dirigieron a la casa en las 3 escuadras, en 3 autos, 2 taxis y el auto de Lavinia. Cada escuadra iba dirigida por un miembro importante del movimiento y en la escuadra donde iba Lavinia estaba dirigida por Flor. Cuando llegaron, ellos tenían la instrucción de disparar a cierto sector y eso hicieron. Ya en el capítulo 27 lograron entrar a la casa del general Vela y tomar a los rehenes. Y como ya habían supuesto ellos, el general Vela y el gran general no estaban ahí. Aparentemente el general Vela había acompañado al gran general luego de la fiesta que habían hecho ellos ahí.
Posteriormente llegaron los FLAT y los estaban rodeando toda la casa, pero mandaron rehenes con pañuelos blancos a decir que si disparaban los iban a matar. Y luego de esto sonó el teléfono. Era el gran general quien había llamado a la casa para que contestaran quienes estaban llevando a cabo todo el acto, o sea, los del movimiento. Le preguntó a Sebastián qué era lo que querían y él le dijo que solicitaban a un médico, un mediador, y que todo lo que estaba sucediendo lo transmitieran por los medios de comunicación y que dejaran en libertad a los presos políticos y también que se fueran los helicópteros que estaban sobrevolando la casa. Solamente fue eso lo que dijo y cortó la llamada. Lavinia estaba encargada de tener como rehenes a la cuñada de Vela y a los dos hijos de Vela, una niña pequeña y el hijo adolescente de él. Ya en el capítulo 28, que es el último, el hijo adolescente de Vela la había reconocido Lavinia, ya que ella era la arquitecta de la casa y días antes, cuando estaba en construcción, ella había llegado a la casa, ya había conocido a los niños y fue entonces que el niño pudo reconocerla a ella y no paraba de verla. Lavinia evadía esas miradas y en todo eso ya habían pasado 4 horas de la operación. Luego ella entendió que el niño le estaba señalando con la mirada un cuarto secreto de la casa, donde ese cuarto secreto se había hecho con el fin de almacenar todas las armas del general Vela. Era su habitación secreta, donde ella guardaba sus armas de colección. Pues resulta que el general Vela allí estaba escondido y no se había ido con el gran general. Era lo que le estaba indicando el niño con la mirada. Y Lavinia se preguntaba por qué le estaría diciendo dónde se escondía su padre. Y cuando el niño se durmió, ella abrió la habitación secreta y vio a Vela. Y los dos, tanto Vela como Lavinia, se quedaron paralizados cuando escucharon al hijo adolescente gritando desconsoladamente, gritando, no, se puso a gritar porque se enteró que ya habían llegado a abrir el cuartito secreto donde se escondía Vela. Aparentemente el niño se arrepintió de haberle indicado dónde estaba él y pues no quería que su padre fuera a morir. En cuanto a Itzá, ella hace un símil entre el general Vela y los invasores, mientras este miraba a Lavinia. Ella pudo sentir cómo todo el interior de Lavinia se congeló por ese momento y pudo ver la cara de Felipe, el niño de Sara sin nacer, el cuarto oscuro de Lucrecia y todas esas imágenes estrujándose en recuerdos viejos y presentes. Y pudo ver también al adolescente, al chico que había revelado a su padre y que en el último momento, comprendiendo que lo quería, intentó salvarlo con un grito que paralizó a Lavinia, pero Itzá no lo dudó y se abalanzó en la sangre de Lavinia y apretó sus dedos contra el gatillo del arma. De pronto, el general Vela le disparó a Lavinia y ella no se dejó morir hasta que hubo disparado contra el general, hasta que él finalmente cayó muerto. Flor y otra de las que participaban, al oír el grito del adolescente, llegaron y vieron lo que pasó. El operativo Eureka había salido bien y todo había terminado. Se había logrado lo que querían, pero Lavinia finalmente murió porque también fue herida de gravedad por el general Vela. La obra termina con Itzá diciendo ahora haber cumplido un ciclo, su destino de semilla germinada y el designio de sus antepasados. Ahora el espíritu de Lavinia danzaba en el viento de las tardes y su cuerpo abonaba a campos fecundos.
Ya para terminar, Itzá termina diciendo una frase que es la siguiente: nadie que ama muere jamás. Con eso concluye la obra. Muy bien, Ángel, muchísimas gracias por tu aporte para el argumento. Bueno, gracias a los 4 integrantes por habernos contado, por habernos compartido la parte del argumento. Creo que nos han llevado bastante detallados en cuanto a la explicación. Solo hay una pregunta que quisiera que nos expliquen a todos. Eso lo puede responder cualquiera del equipo, no es para alguien en especial. Si nos hemos dado cuenta, hay momentos o la obra como que ha tomado dos perspectivas, ¿sí? Ustedes nos han compartido o nos han contado lo que pasa en torno a los personajes como Lavinia, Felipe, Sara, Adrián y todas estas personas que estaban en el afán o metidos en lo del movimiento. Y por otra parte tenemos la perspectiva de Itzá, donde se menciona pues la historia de ella, qué fue lo que sucedió en cuanto a su relación con Yarinze o cómo murió y todo esto. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera en la obra se mezclan las historias de estas dos mujeres? Cuando digo mujeres me refiero a Lavinia y a Itzá con todo lo que tiene que ver con ellas. ¿Cómo se refleja en la obra o cómo nosotros nos damos cuenta cuando hablamos o cuándo es la historia de Lavinia y cuándo es la historia de Itzá? Cualquiera puede responder esa pregunta de los 4, no es para alguien. Yo, señor. Vaya, adelante. Vaya, para empezar en la obra, ya al leerla, la parte de Itzá está en negrita y está en cursiva, pero mezclan las historias porque cuentan la historia principal, que sería la de la viña, pero Itzá cuenta las cosas que ella vivió comparándolo a lo que la viña vive. Por ejemplo, la niña empezó a tener dudas sobre quién era, sobre qué tenía que hacer. Entonces, cuando ella tenía esas dudas, Itza contaba cuando ella también tenía esas dudas. Si debía irse con Yarin, que necesitaba la bendición de su mamá. Entonces, dependiendo lo que va pasando con la niña, Itza va contando lo que ella le iba pasando porque es, digamos, la misma historia, solo que en otra época. No sé si es Muy bien. lo que quería. Sí, 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 No sé si me exacto. expliqué. O sea que podríamos pensar o podríamos llegar a establecer que hay como un paralelismo entre las dos historias, básicamente, ¿verdad? Porque tienen una relación o porque dependiendo del entorno, del contexto, de la situación que Lavinia estaba pasando, pues así existía el paralelismo, el símil, la comparación o la similitud de lo que había pasado, de lo que había sucedido con Itzá. Perfecto, Rebe, muchas gracias. Ahora una pregunta más. Como en el caso, bueno, ya sabemos, la mujer habitada recibe ese nombre porque Itzá habitaba en Lavinia. Ahora, ¿será que en algún momento Itzá ejerció alguna influencia directa sobre Lavinia para sus acciones, su toma de decisiones? Y si es así, ¿de qué manera? ¿O solamente era una especie de impulso o escuchaba algo Lavinia como que fuese su conciencia o que le dijera, haz esto, haz lo otro? ¿O simple y sencillamente habitaba ahí, pero no generó mayor influencia en la línea? ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Será que Itzá generó una influencia directa en las acciones, actitudes, actuaciones de Lavinia? Sí, Sí. es como que ¿Cómo, a Rebe? veces, por ejemplo, eso que comentaba Ángel, que cuando está el general Vela, ahí como que los dos apuntándose, Itza fue la que hizo que la Lavinia apretara el gatillo, como que influía en sus pensamientos, en eso de que prácticamente hizo que ella se metiera al movimiento, creándole así como la iniciativa, no sé cómo explicarle. La pasión por querer luchar por la libertad, algo así. Y sí, a veces también influía en sus acciones, como que ella la controlaba. Muy Bueno, bien, como es lo que le digo. perfecto, va, muy bien. Señor, Eso, ajá, adelante. sí, que yo veo también que Itzá influyó en que la fue guiando a Lavinia para que también fuera disipando las dudas que tenía al principio en cuanto al movimiento. Y al principio, desde que empezó a habitar en ella, Lavinia en ese entonces no parecía mostrar
tanto interés por las situaciones que se daban en la sociedad y temas políticos. Y entonces Itzá generó esa influencia para que ella se fuera comprometiendo en todos esos asuntos. Al igual como pues Itzá, cuando ella estaba viva, tenía ese mm, compromiso para liberarse de los invasores y luchar por la libertad de todo su pueblo. Muy bien, perfecto. Gracias, Rebe, y gracias, Ángel, por esos aportes. Al final, lo que nos da o lo que nos sirve es darnos cuenta que en realidad Itzá sí fue un impulso para Lavinia, ¿verdad? Así como sus compañeros, tanto Rebe como Ángel, nos acaban de reforzar o nos acaban de hacer notar. Era como la parte de la conciencia social, si lo vemos así, de Lavinia, ¿verdad? Ese impulso que quizá a Lavinia le hacía falta en cuanto a la toma de ciertas decisiones que quizás si no hubiese estado Itzá ahí, ella no hubiese quizás ni siquiera participado en el movimiento, ni siquiera se hubiera involucrado en esta lucha o en esta defensa que pretendía tener el movimiento. Entonces, gracias a ambos compañeros. Y ahora vamos con la parte de la denuncia social. Esa parte nos la va a explicar Gabriel, por favor. La denuncia social, esto es muy claro ya que se nota también cómo era el gobierno, los tratos sucios que hacía, todas las cosas malas que realizaba, cómo abusaba del poder que él tenía, ya que era una dictadura. También está el tema del machismo, ya en tanto en Itzá como en Lavinia, ya que Lavinia incluso ya se lo decía Solera de que era de las mejores arquitectas que tenía, pero a la hora de cómo supervisar ella por completo la construcción del General Vela, él le decía que no. Y Lavinia le decía de que ya se lo había ganado, que no sé, que había hecho un buen trabajo, y le dijo de que sí la podía dejar que lo viera, pero como algo secundario. Entonces al final nunca le daban el reconocimiento que ella quería, e igual a Itzá, que ella quería estar ahí con los guerreros, así queriendo batallar con los españoles, pero nunca la dejaban. Y luego está el tema del maltrato que se daba que hacían los españoles a los indígenas. Muy bien. ¿Alguien que desee agregar algo más a la parte de la denuncia? Si se fijan en el caso, los compañeros han detallado justo en la diapositiva que estamos viendo ahorita los elementos que ellos consideran que se denuncian en la obra y de hecho son bastante fáciles ahorita de identificar porque ya escuchamos el argumento que ellos nos han compartido, ¿verdad? Se habla sobre las situaciones negativas de la parte de la dictadura, los tratos sucios, las situaciones de corrupción, las situaciones de asesinatos a conveniencia, la represión, todas estas cosas que al final, pues el gobierno buscaba su propio beneficio. Luego la injusticia de la gente pobre, porque también hay una clara diferencia en la parte que explicaba Rebeca, por ejemplo, se notaba muy bien cómo es que vivía, por ejemplo, Lucrecia, la zona en la que vivía, el entorno, los niños que andaban ahí gritando, llorando, corriendo, versus la situación acomodada, si lo podríamos decir así, que tenía Lavinia, ¿sí? La situación, los contrastes en cuanto a escalas sociales, mientras unos tienen, y eso igual sigue estando vigente en la actualidad, mientras unos tienen mucho dinero, muchos recursos, muchas capacidades para solventar sus problemas, sus necesidades básicas, hay otros que desean, que necesitan y que lastimosamente a veces pues fallecen a causa de enfermedades o de situaciones que no pueden resolver por carencia de recursos, ¿sí? Porque a veces ni siquiera tienen para poderse alimentar. Luego, pues claramente el tema del machismo, ya nos dimos cuenta de qué manera o en qué sentido el hombre ve de menos a la mujer y se observa y esta perspectiva también se ha manejado a lo largo de los años, que la mujer pues sea la que está en la casa haciendo las cositas del hogar, haga limpieza, cocine, esté a cargo de los hijos si hubieran, y que tampoco existía la decisión por parte de la mujer si quería o no quería, sino que
simple y sencillamente tenía que ser ama de casa y no mostrar la parte quizás de lo que las mujeres podemos llegar a hacer. Entonces el machismo también está vigente y también tenemos una crítica o tenemos una denuncia de un tema que quizá no es actual, pero que ya tenemos nosotros también conciencia porque ya vimos en el periodo 1 la situación de la época precolombina, la parte de la conquista, la parte de la colonia, de qué manera se dio la represión, la situación tan negativa y tan nefasta que pasaron los indígenas a manos de los españoles. Entonces, si se dan cuenta, esta obra denuncia bastantes situaciones o refleja bastantes cosas que quizás no lo dice directamente, esto, pero con las acciones, con lo que va pasando y con lo que nos va contando, pues sus compañeros han extraído muy, pero muy bien la parte de los temas o de la parte de las situaciones que se critican. Ahora, ya para terminar, solo quiero escuchar la opinión personal, ya la opinión individual, por lo menos vaya de Iris. Iris, ¿qué te pareció la obra en términos generales? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿La recomendarías? ¿Qué opinas en general de la obra La Mujer Habitada, Iris? A mí sí me gustó la obra y sí la recomendaría porque también se ve como reflejado los temas, como usted ya lo mencionaba, del machismo, que eso fue una de las partes que no me gustó, que miraran a la mujer como de menos, que el trabajo de ella tendría que ser así como que ama de casa, y mientras no es así, porque también uno como mujer tiene capacidades. Y también me gustó que crearan el movimiento porque así tal vez terminarían con las injusticias del gobierno, las manipulaciones, los tratos sucios. Y igual el final fue como que muy conmovedor porque al final Lavinia mató al general y también ella muere así como que con honra porque logró terminar el trabajo el, eh, ay, el movimiento del Eureka. Y pues la verdad sí me gustó mucho, pero por los temas del machismo sí no me gustó que miraran a la mujer de menos. Muy bien, vaya, perfecto, Iris. Muchas gracias por compartir tu opinión. Rebe, en términos generales, ¿qué te pareció la obra? A mí también me gustó el hecho de que estuviera ahí el machismo. Me gustó porque es algo que sí pasa y está como creando conciencia de que la sociedad sí hace cosas machistas. Me gustó que se enfocara bastante en eso. También me gustó que tomaran en cuenta la parte indígena, el contraste que hicieron con la historia de la Guinea y de Itzá, porque yo sabía de lo de los indígenas y todo, pero nunca lo había visto desde la perspectiva indígena, digamos. Entonces me gustó que me abrieran un poquito la mente en ese sentido. Y me gustó el final también. Creo que fue bastante apropiado y realista. Entonces, de ahí también las descripciones de las escalas sociales, también me gustó eso. Y en general, la forma en que está escrita la obra era bastante entretenida. Así que, eso. Muy bien, perfecto, Rebe. Muchas gracias por compartir tu opinión sobre la obra. Ángel, ¿qué tal la obra? ¿Cuál es tu opinión respecto a ella? Vamos a escuchar la opinión del punto de vista masculino, tanto de Ángel como de Gabriel. Hola, señor. Hola. Pues a mí me gustó la obra. Me gustó la obra. Siento que es buena porque abarca bastantes temas. Toca bastantes temas. Toca política, la lucha por la libertad, mm, la lucha feminista también. Esos temas del machismo, cómo sigue en la sociedad. Incluso vemos esa como comparación que se hace de Itzá, que eso es en la época de la conquista, y como han pasado tantos siglos y todavía siguen presentes algunas cosas en el tiempo actual donde estaba Lavinia.
Ujú. Y Muy bien. sí, en general, todo eso. Me gustó también las partes donde sale Sam. Me parece que es un personaje interesante. Muy bien, perfecto, Ángel, muchas gracias. Y ya para terminar, Gabriel, en un par de segunditos, ¿qué te pareció la obra? Ya, yo también estoy de acuerdo un poco con lo que dice Ángel, de que se toman temas aunque, como dice, lo de Itzá pase bastante, aún incluso en nuestro tiempo se está como el tema del machismo, en algunas partes esto de las dictaduras y todo eso, y no sé, como que en cierta parte, como que concientiza a las demás personas, como que les hace ver de que eso está mal y que no se debe hacer, porque eso no se debe hacer, eso de despreciar a alguien solamente por su género, eso no está bien. Pero en general sí me gustó bastante la obra. También, vaya, perfecto. Entonces los cuatro coinciden que fue una obra bastante buena. Eso nos deja a los demás, bueno, si les ha llamado la atención, pues no estaría de más en algún momento que tengan chancecito de echarle una leída, ¿verdad? Entonces, bueno, nos vamos a quedar hasta acá. Agradezco muchísimo a los miembros del grupo número 3. Gracias por su dedicación, gracias por haber hecho un excelente trabajo, los felicito. Y bueno, nos seguimos viendo en las siguientes clases para continuar con la exposición del grupo número 4. Así que nos quedamos hasta acá, chicos. Que tengan un feliz día y cuídense mucho todos.